En la segunda parte del video acerca de Zika en Colombia, vemos acá para el primer semestre del 2019 en la izquierda el número de casos y a la derecha la incidencia. Entonces ustedes ven que no es lo mismo hablar de casos totales que de incidencia por 100.000 habitantes. Entonces la gráfica de la derecha, en el mapa de la derecha, vemos como las áreas geográficas que tienen mayor incidencia en Colombia para el 2019 en el primer semestre fueron el Putumayo, el Amazonas y el Guaviare. Otra incidencia de menor magnitud ocurrió en toda la zona central, en la zona andina, en la zona oriental y en la costa caribe, excepto en Bolívar y Atlántico. Hay que tener en cuenta que además de la presencia de la enfermedad como el Zika, como lo hemos descrito previamente, como el cuadro febril, también hay manifestaciones neurológicas desencadenadas por el virus del Zika, en particular el síndrome de Guillain-Barré, en la cual hay una parálisis flácida aguda ascendente. En este caso, los síndromes más descritos fueron en el departamento del Bichada, también en Arauca, en Casanare, en Putumayo, en Magdalena, en Valle, en Tolima y en Caldas. Este es el compilado de casos del año 2019. En total fueron 429 casos que no se comparan para nada con lo que habíamos mencionado de la epidemia en el año 2016. Hubo una reducción en casi la mitad de los casos en comparación con el año 2018. Ustedes, como se habrán dado cuenta durante todas estas presentaciones de los flavivirus, en este momento lo que más tenemos circulando es virus del dengue, que eran más de 137.000 casos para el año 2019. Y vemos acá pues los indicadores son muy bajos, las tasas de incidencia por 100.000 apenas de 1.6 sin ninguna letalidad, 32,6% de las gestantes que ya finalizaron su embarazo también están dentro de los casos y apenas síndrome de Guillain-Barré pues sí se presentaron 20% que corresponden a 6 casos. Acá vemos cómo es una enfermedad que con mayor frecuencia afecta a mujeres, con poca frecuencia afecta a menores de 1 año, pero mucha menor frecuencia a los mayores de 65 años. El grupo de mayor riesgo son las gestantes, el 10% o apenas 43 casos, pero es llamativo como hospitalizados fueron el 34% de los casos. No sé exactamente cuál sería la razón de la hospitalización fuera de la fiebre y del cuadro de malestar general, o si es porque sospecharon alguna complicación derivada del síndrome de Guillain-Barré, que es tal vez lo más plausible, lo más probable. Como es una enfermedad medida por vectores que están presentes a nivel urbano, vemos como casi el 80% de los casos ocurrieron en cabeceras municipales. Se han descrito además otras vías de transmisión. Si bien siempre hemos dicho que esta es una arbovirosis, se han descrito transmisiones materno-fetal a través del embarazo. Incluso se interroga si a través del canal de parto pudiera también ocurrir una transmisión de esta enfermedad. No se ha descrito por lactancia, pero sí fue llamativo la transmisión por vía sexual, que fue descrita incluso mucho antes de la epidemia que tuvimos recientemente. Se describió por primera vez en el año 2009 en un investigador norteamericano que regresó de uno de los países en los cuales, de Uganda precisamente, y luego de sostener relaciones con su esposa, la esposa presentó el cuadro clínico característico ya mencionado. Se ha descrito además transmisión sexual en otros países que no tienen, por ejemplo Chile, que no tiene el vector, así como en Francia, Italia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Argentina. Hay otras formas de transmisión que es a través de transfusiones sanguíneas, por exposición laboral o por exposición animal.
La microcefalia tal vez fue el cuadro clínico que más llevó a reportarse en esta epidemia de Zika del año 2015-2016. ¿Qué es la microcefalia? Pues es una disminución del tamaño del perímetro cefálico, esto por daño a nivel cerebral durante el desarrollo del feto, y básicamente el criterio que se está utilizando es cuando el perímetro cefálico para un recién nacido a término está por debajo de 32 centímetros. Obviamente hay otras causas que llevan a microcefalia, como infecciones por otros virus del complejo de infecciones congénitas, que incluye el virus de la rubeola, el citomegalovirus, el virus del herpes, así como por otras enfermedades infecciosas como el parasitosis del toxoplasma, la sífilis, el VIH. Cada caso se trata de manera distinta dependiendo de las causas de microcefalia, pero generalmente todos estos niños tienen secuelas de por vida. En Brasil fue donde empezaron a reportar un aumento inusitado de casos de recién nacidos con microcefalia, y posteriormente también se empezó a describir niños que nacían con perímetros cefálicos normales, pero que durante su crecimiento notaban un retraso o una falta de ganancia de perímetro cefálico adecuada para la edad. Entonces recordemos que la microcefalia no es necesariamente vista al momento del parto, sino que puede aparecer durante los primeros 2 años de vida. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud, con todo lo que empezó a ocurrir en el territorio de las Américas, empezando en Brasil, luego casos en Venezuela, casos en Colombia, casos en Centroamérica y en todas las Antillas, fue que declaró la emergencia sanitaria internacional. Aquí vemos cómo se han descrito desde el punto de vista genético los dos linajes, el linaje asiático y el linaje africano, y aunque la enfermedad en Brasil fue inicialmente reportada en el nordeste brasilero, que es más cercano a la costa africana, realmente el linaje que se está describiendo es más linaje asiático, que tiene relación con el brote epidémico de la isla de Yap y con el brote epidémico de la Polinesia francesa. Entonces acá aparecen por último todo lo que se describió en Surinam. Como dijimos, es asintomático en el 80% de los casos, entonces solamente el 20% de los casos sintomáticos vamos a poder eh, sospechar y confirmar el diagnóstico. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de pruebas moleculares que se pueden realizar en muestras de sangre, de orina o de semen. Y en las gestantes es muy importante saber qué hacer. Para eso, pues hay que seguir todas las recomendaciones, que incluye la realización de pruebas serológicas, especialmente de la inmunoglobulina M en forma específica, además del seguimiento ecográfico periódico y la realización de amniocentesis para realizar pruebas moleculares y o serológicas en líquido amniótico. Según la Organización Mundial de la Salud, el caso sospechoso es aquel en el cual hay presencia de exantema con o sin fiebre, más al menos uno de los siguientes síntomas: artralgias o dolor articular, artritis o inflamación articular y conjuntivitis. El caso probable, ya sea en este caso de país o por contacto sexual de riesgo o por una serología positiva para Zika, eso se define de acuerdo a cada país. Y el caso confirmado es cuando uno demuestra al menos ARN para Zika positivo en una muestra biológica de suero o de orina o de saliva o de tejidos, o bien por la presencia de inmunoglobulina M para Zika positiva
con unos títulos de neutralización mayor o igual a 20 y mayor o igual a 4 veces el título en comparación con otros flavivirus. Aquí vemos el diagnóstico diferencial de las tres enfermedades asociadas o transmitidas por el vector de la Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Está el dengue por un lado, que es un flavivirus, chikungunya, que es un togavirus, y el Zika, que es otro flavivirus. Ustedes ven que el periodo de incubación se traslapa entre cada una de estas tres enfermedades, pero es el más corto es el del virus del chikungunya, muy seguido del virus del dengue, y el que tiene un rango más amplio de periodo de incubación es el virus del Zika. Los síntomas en tanto dengue como Zika son aproximadamente hasta de una semana, mientras que en el chikungunya sí puede durar varias semanas, especialmente por las artromialgias y por el compromiso articular. La fiebre es más alta en dengue, pero también se presenta con gran intensidad tanto en chikungunya como en Zika. Y como ya habíamos informado previamente, las artromialgias son más de chikungunya, también se describen en dengue, pero con menor intensidad en virus del Zika. Artritis, que también puede estar descrito en cuadros de Zika, es muy infrecuente en comparación con lo que se ve en chikungunya. El edema, que ya mencionamos que puede estar presente, la cefalea retroorbitaria, que también es característica del dengue, las adenopatías, que pueden estar presentes por igual en las tres patologías, el exantema sí es prácticamente en todos los casos sintomáticos de Zika, entre un 90 a 100%, mientras que para el dengue apenas entre una tercera parte a la mitad y cerca de la mitad en los casos de chikungunya. La presencia de conjuntivitis también es típica en Zika, y la presencia de citopenias no se da junto con la presencia de hemorragias, tampoco se ve en infección por virus del Zika. La resolución es más rápida para el Zika, que es apenas en días en comparación con el dengue, que es de semanas, o con el chikungunya, que puede ser de semanas a meses, especialmente por las artralgias. Para hacer un diagnóstico definitivo de infección por virus del Zika, se pueden tomar muestras o bien sea de sangre o de orina para hacer pruebas de reacción en cadena de polimerasa específicas en los primeros 7 días en muestras de sangre, en los primeros 10 días en muestras de orina, pero también se pueden realizar en semen hasta por más de 60 días. La serología, que es otra de las pruebas que se pueden hacer para diagnosticar esta enfermedad, de tipo inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, tiene el inconveniente que tiene reacción cruzada con el virus del dengue, así como con vacunas, por ejemplo la vacuna de fiebre amarilla u otra vacuna que es la vacuna de la encefalitis japonesa. Entonces, de acuerdo al CDC, al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en los Estados Unidos, este es el algoritmo diagnóstico por PCR en un paciente sintomático. Estas pruebas se deben tomar en los primeros 7 días del inicio de los síntomas e incluye la realización de RT-PCR junto con la detección de antígeno NS1 para el virus del dengue, la PCR para el virus del Zika y la PCR para el virus del chikungunya. Si la prueba es específica es positiva para el virus del dengue, confirma la enfermedad, lo mismo que en caso de ser positiva para el virus del Zika, confirma la enfermedad por virus del Zika, y lo mismo en el caso del chikungunya. Pero ¿qué pasa cuando alguna de estas pruebas sale o todas tres salen negativas? Si salen negativas, nos toca realizar otro tipo de pruebas, que es la prueba de detección de anticuerpos, que se realiza luego de 4 días después del inicio de los síntomas. Se piden pruebas específicas para dengue, Zika y chikungunya, y si son positivas para cualquiera de estos tres, entonces hablamos de un diagnóstico presuntivo, pero no lo podemos todavía confirmar, y por eso tenemos que realizar otra prueba, que es la de prueba de neutralización en reducción de placa, para poder llegar a confirmar cuál de estos tres agentes es el que está causando el cuadro clínico que presenta el paciente. Este es el algoritmo que se da en mujeres gestantes asintomáticas, en la cual se quiere descartar la presencia de infección congénita por el virus del Zika. Si la IgM es positiva, se desarrolla
la serología IgM para dengue y si es inespecífica,